Abramos la Biblia en Hechos, capítulo 27. Mientras van encontrando Hechos 27, les cuento que este es un texto muy importante para nosotros el día de hoy. El relato de un náufrago, como la primera novela de nuestro premio Nobel, o como la famosa historia de Robinson Crusoe. Nos preguntan cuál es la voz profética de la iglesia en estos tiempos tan complejos. En nuestro texto vemos que se dice lo que se debe decir, se anuncia lo que se debe anunciar, se sirve como se debe servir, como siervos en medio de la tormenta. Capítulo 27 del libro de Hechos. Dice así la palabra del Señor. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se habían perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Esto es final de septiembre, principios de octubre, cuando empieza ya el invierno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debieron haberme seguido mi consejo por haber zarpado de Creta, así que habrían ahorrado este perjuicio y la pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos,
los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, y cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra, echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer al mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a la fuerza del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por esta descripción tan preciosa. En medio del mar, con tanto miedo. Hoy hay un conflicto bélico en el Medio Oriente entre preciosos seres humanos palestinos y preciosos seres humanos israelíes. Hoy hay centenares y miles de vidas en la India y en muchos otros lugares en nuestro país azotados por este virus. Hoy Colombia está sumergida en una protesta social, en una polarización de opiniones. En medio de esta tempestad, Señor, no nos dejes ser controlados por el miedo, ni por quienes prometen resolver nuestro miedo. Déjanos ser controlados por tu palabra, como hemos cantado esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos días se usa esa expresión para decir, bueno, ¿dónde está la voz profética de la iglesia? ¿Qué está diciendo la iglesia en este momento? Y esta situación que hemos leído en medio de un barco que amenaza con, y efectivamente naufraga posteriormente. No sé si ustedes han estado alguna vez en una situación de naufragio. Sería bonito entrevistar a un náufrago sobreviviente. Si lo hubiera esta mañana. Yo he estado pocas veces en el mar. Un par de ocasiones he estado en un mar embravecido, ya acercándose ya en medio de la noche. Y especialmente para quienes no somos gente de mar, eso es muy asustador. Cuando las olas golpean, el viento mueve la pequeña embarcación, todo es oscuro y alrededor todo es agua.
más aterrador para personas como este servidor que no sabe nadar. Analógicamente, esta descripción no es solo algo que deja la palabra del Señor para los misioneros. Este capítulo particularmente ha inspirado, desafiado y consolado a los misioneros que se lanzan a cruzar fronteras para llevar el Evangelio. Pero este capítulo también es para todos los misioneros. Es decir, para todos nosotros que somos misioneros, puestos en una nave espacial que se llama Planeta Tierra, que no conocemos el futuro y que vivimos puestos en una nave que nosotros no controlamos, que nosotros no decidimos cuándo zarpa o cómo enfrenta las realidades. Describamos rápidamente esta situación. ¿Hacia dónde va esta nave? Bueno, va hacia Roma y tengo un mapa para recordarles un poquito de geografía, porque ustedes saben que nosotros en geografía no nos va muy bien. A ver, miremos este mapa con la ayuda de los muchachos. Ahí ubican, ¿ustedes ubican allá Roma o no? A ver, geografía allá en casa, allá en casa. A ver, el papá y la mamá pregunten, a ver, dígame, ¿dónde está Roma? Que tiene la forma de una bota. Ahí en la parte izquierda de la pantalla, Roma. ¿Logran identificar Jerusalén y la franja de Gaza, donde están en este momento en un terrible conflicto bélico? A ver, ¿lo ubican? Bueno, ahí con la ayudita, ¿cierto? Y es precisamente ahí donde parte la nave en un puerto cercano a Jerusalén que se llama Cesarea, donde Pablo estuvo preso por 2 años. Ahí pasaron muchas de las descripciones del capítulo 22 al 26. Entonces ahí es donde zarpan, pasan por una serie de puertos, acaban de pasar por Chipre, ahí ven la flechita roja, y entonces enseguida pasan por la parte sur de la otra isla grandísima que está ahí todavía, Creta. No Creta. Y ahí están los buenos puertos, varios lugares. Y ahí es donde parten y entran a esa última franja de la línea roja, que es donde ellos viven el naufragio. Y el barco despedazado por las olas, echando todo el contenido de la embarcación, tratando de salvar sus vidas, ¿no? ¿Qué metáfora es eso, no? La vida como un naufragio en el que necesitamos ayuda y, bueno, la fe y todo. Eso es, sí, bueno, pero fue una historia real y ocurrió en ese punto donde está en este momento la flechita. Ahí es donde naufragan y llegan finalmente a una isla que después en el capítulo 28 se dan cuenta que es la isla de Malta. Allí Dios hace unas cosas extraordinarias y con otra nave ya salen para llegar a Roma, que es donde Pablo sigue en este juicio injusto que le hicieron, pero que Dios lo usó y le dijo: es que yo quiero que tú vayas a Roma a testificar del evangelio al emperador. Algo extraordinario. Ya había llegado el evangelio a Roma, habían hermanos en Roma, pero el libro de Hechos quiere terminar con este plan que hay en el capítulo 1, verso 28, de Jerusalén hasta Roma. ¿Con qué propósito? Bueno, el juicio, pero cada participante de las 276 personas que iban en este barco tenía propósitos distintos. Había soldados, había marineros, había pasajeros, había una cantidad de presos. Estaba el dueño del barco, el capitán, Pablo, uno de los presos, y Lucas y Aristarco, que acompañaban a Pablo. La duración de la travesía, 3 meses, pero demoró a cerca de 6 meses. Y bueno, un viaje incierto y peligroso. Un viaje tremendamente conflictivo, como el viaje que tenemos nosotros en esta nave espacial que se llama Colombia. Aunque la inmensa mayoría de las personas allí no lo sabían, este viaje estaba bajo el control soberano de Dios. Ahora, la pregunta de Filipenses capítulo 1, verso 27. ¿Cómo nos podemos comportar de una manera digna del Evangelio? Y quiero mencionar 3 cosas, que es lo que quiero compartir con ustedes, sobre todo desde este texto bíblico. ¿Cómo comportarnos en medio de una tormenta, yendo en una nave que nosotros no dirigimos, pero que va a encallar o a naufragar, donde las vidas de las personas son tan importantes? Pero donde hay debate, los soldados quieren matar a los presos, los marineros quieren escapar, el dueño del barco solo le interesa conservar su barco, en fin. 3 cosas. Primero, no ser como Jonás, sino como Pablo.
Es muy interesante la comparación entre esta embarcación y la tormenta con lo que describe el profeta Jonás a propósito de voz profética. Jonás es parte del problema, realmente es el problema. Pablo es más la solución. Jonás se duerme en una actitud individualista que no le interesan los que van en el barco como no le interesaban los ninivitas. Pablo, por el contrario, quiere ser el siervo en medio de la tormenta, que aconseja, anima, participa, reclama, ora, advierte, comparte lo que Dios está dirigiendo a su vida con los demás. La diferencia entre Pablo y Jonás es notable. Pablo no es escapista ni egoísta. Él no tuvo esta conversación con Lucas y Aristarco en el barco. Dejémoslos que ellos luchen. Nosotros tenemos promesa de Dios. Ellos de malas, no. Tampoco tiene ni una actitud fatalista que dice, todo está perdido, yo les advertí, vamos a volvernos como Venezuela. Pero tampoco tiene la actitud triunfalista ni idealista de todo va a estar bien. Tampoco Pablo asume esas posiciones de religioso, supersticioso, tan comunes entre nosotros. Pararse en la punta del barco, reprendo la tormenta, no tienes poder. Tampoco le dice a todos los soldados, cójanse de las manos y vamos a orar. No se comporta como una persona religiosa, sino como una persona que quiere ayudar. Pablo es este cristiano aterrizado y solidario. ¿De dónde sacó eso Pablo? Bueno, la segunda cosa que quiero decirles. Pablo es teólogo, no ideólogo. Teólogo no en el sentido académico del término, sino teólogo en el sentido de que su vida es dirigida por el logos de Dios, por la lógica de Dios, por la visión que Dios le ha dado de la historia. Esa visión teológica de Pablo en el verso 10 empieza con el sentido común. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso. No hay ahí una revelación, no hay un verso bíblico, sencillamente ve las circunstancias. Pero sin duda hay una intervención sobrenatural de Dios. Miren, verso 23 y 24. Para mí esto es de gran consuelo, hermanos y hermanas, ustedes que están en casa escuchando y los que están aquí en nuestro auditorio. ¿No es hermoso saber que cuando está la densa oscuridad, el terror de la tormenta, el barco que se despedaza, Dios va a intervenir y de forma especial nos va a dirigir? Bueno, la forma especial en esta ocasión es, dice, se apareció un ángel y le dijo un claro mensaje. Dios va a hacer de muchas otras formas para que nosotros recibamos dirección en momentos críticos, porque el pueblo de Dios es dirigido por Dios, porque Romanos nos dice que una de las características de un verdadero hijo de Dios es que es guiado por el Espíritu de Dios. Y hemos de descansar en esta promesa que Dios nos va a guiar y va a enviar dirección especial en los tiempos de angustia. Y es cierto que Pablo comparte este asunto sobrenatural de la dirección de Dios sobre su vida, pero sin duda Pablo está aquí practicando el libro de Romanos. A propósito de Romanos, Romanos es escrito unos meses antes de que Pablo es capturado en Jerusalén. Y algunos biógrafos de Pablo dicen, bueno, lindo, ¿no? Pablo escribe Romanos, se lo envía a la iglesia de Roma, porque quieren que la iglesia de Roma lo apoye en un viaje misionero a España. Ese es el propósito del libro de Romanos. Pero aquí le toca practicar Romanos. Y nos pasa como muchos de nosotros, ¿no? Que decimos cosas, y creemos cosas, declaramos cosas. Y después Dios nos pone a practicar esas cosas. En Romanos capítulo 2, verso 15, Pablo ha enseñado que en el corazón de cada ser humano está inscrito por la imagen de Dios una conciencia moral.
En el capítulo 3 ha dicho en el verso 10 al 12 que no hay justo ni aun uno, que todos los seres humanos somos pecadores, sin esperanza y sin Dios, y que merecemos la justa ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero en el capítulo 5, verso 8, Pablo ha dicho que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y que la gran esperanza es que venga la revelación de nuestro Señor Jesucristo para darnos perdón y una nueva vida. Bueno, este es el evangelio de reconciliación. Y eso es lo que palpita en el corazón de Pablo mientras está en esta situación. Para los soldados, marineros, el dueño, el timonel, ellos iban en un barco. Pablo iba en otro barco. Para ellos estaban viviendo una historia que parecía aterradora y desastrosa. Pablo estaba viviendo otra historia. En el verso 23 él dice: el ángel viene de parte de Dios, del Dios a quien pertenezco y a quien yo sirvo. En los momentos más críticos de su vida, Pablo recuerda su teología, la lógica de Dios, la visión de la historia de Dios. Yo estoy aquí con un propósito, y ese propósito es conectar seres humanos con otra historia, con la historia que les dicen que son pecadores, pero que tienen esperanza en la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de ese barco, Pablo ora. Dos observaciones de la oración teológica de Pablo. Seguramente, cuando el ángel le habló, Pablo estaba orando. Imagínense orar en medio de tal miedo, de tal angustia, como usted seguramente y yo muchas veces, en medio de las noches oscuras del alma, sintiendo que no hay esperanza, clamarle al Señor. Pero la segunda dimensión de la oración teológica de Pablo es la oración por los alimentos. Qué hermosura ese verso 34 y 35. Les ruego que coman. Y a renglón seguido, verso 35, toma pan y da gracias siguiendo el ejemplo de Jesús. Esta hermosa tradición cristiana de orar. ¿Ora usted por los alimentos? ¿Ora con su familia en casa cada que van a comer? ¿O se lanza sobre el plato como hacen las mascotas en la casa? Pregunto, ¿oras en los restaurantes? Yo quisiera darle un curso a todos los meseros del país. Cuando vea a una persona que inclina su rostro y está como hablando con Dios, no ponga el plato encima, no venga a hacer preguntas, pues estamos orando. Ahora usted podrá ver esto como un acto muy sencillo, pero levantó el ánimo de aquella gente. Hay un Dios en los cielos. Ese fue el que me dio este pedazo de comida, de pan o de arrocito, lo que sea. Y si me ha dado esto es porque Él tiene propósito y quiere preservar mi vida. Pablo era teólogo, no ideólogo. Él no estaba ahí para descubrir quién tiene la conspiración perfecta y quién tiene la razón en todo este asunto. Él estaba ahí para ser dirigido por Dios en otra historia y compartir con otros seres humanos que hay un Dios en los cielos y que tiene otra historia más grande que la historia de este país, que trae esperanza a las personas. Eso nos lleva a la tercera cosa. Pablo, su voz profética es diferente a la de Jonás. Es teológica, no ideológica. Pero es una voz profética que declara propósitos eternos, no temporales. Una de las cosas más sobresalientes de este verso es en el verso 24, cuando la promesa del Señor es que todos los que navegan contigo, el Señor te los ha concedido. Piensen en eso. Usted que es padre de familia, o que es profesor, o que tiene personal bajo su mando en su trabajo, o que tiene una cantidad de clientes, Dios te ha concedido las personas que navegan contigo. Soldados sanguinarios, como eran los soldados romanos que mataban a quien tuvieran que matar sin dos veces. Marineros, el dueño del barco que solo le interesaba su barco,
el centurión, los presos que seguramente eran criminales que iban a ser juzgados en Roma. Una de las cosas más sobresalientes, yo creo, que se dijo el viernes, opiniones, hubo su debate, ustedes verán ahí en nuestro canal el diálogo con los muchachos sobre el tema de la protesta y el lugar de la iglesia, es que el futuro que queremos para esta nación es un futuro para todos. Porque muchas de estas posiciones ideológicas dan la impresión de que lo mejor que le puede pasar a Colombia es que desaparezcan todos los de la izquierda, o que desaparezcan todos los de la derecha, o que desaparezcan todos los del centro. No. El amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón nos dice, queremos que estén todos, queremos que se salven todos, los que piensan diferente a nosotros. Y claro, allí habían muchos pensamientos diferentes. Porque Pablo era empujado por una esperanza eterna. No me puedo detener aquí, pero es extraordinario este asunto. Al final del libro de Hechos, hay dos cosas sobresalientes sobre la vida de Pablo. Una y otra vez se ven en sus relatos. Uno es la esperanza de Pablo. La esperanza de que así como Jesús resucitó de entre los muertos, Él resucitará y todos los que crean en Él. Y hay una esperanza futura que marca nuestra vida presente. Es realmente una esperanza presente en el sentido de que está moldeando todo. Pablo está dispuesto a morir. De hecho, en Filipenses dice, si me muero mucho mejor. Entonces no está amarrado por ese miedo, y precisamente por no estar amarrado por ese miedo es libre para servir y para predicar el evangelio. No está amarrado a una propiedad, a una carrera, a una salud, a una belleza, a un hijo, a un esposo, a una esposa. Es libre para servir porque su esperanza le impulsa su corazón hacia adelante. Es una esperanza de resurrección, y una y otra vez lo dice en sus relatos al final de Hechos. La segunda cosa marcante en la vida de Pablo al final de Hechos es el cambio de su vida. El cambio de su vida. En sus relatos, por ejemplo, el capítulo 22 y capítulo 26, él comparte que había sido perseguidor, insidioso y obsesivo contra los cristianos. Y que ese Jesús resucitado se le apareció el camino y lo cambió. La iglesia le tuvo miedo a Pablo cuando fue convertido por el Señor, y es Bernabé el que lo acerca a la iglesia porque nadie quería juntarse. ¿Cómo sería de odioso, de rencoroso, de furibundo este Pablo? Pero Dios lo cambió. Y es ese cambio el que en 1 de Timoteo 1, versos 13 y 16, dice Pablo, yo, el principal de los pecadores, fui recibido a misericordia. Y después dice, yo fui recibido a misericordia para que otros reciban misericordia. Y claro, usted lo ve en ese proceso injusto que le hacen a Pablo en Jerusalén. Lo quieren matar, lo odian, lo asedian para tratar de matarlo varias veces, todo eso. Pero la forma en que les habla, hermanos, padres, les dice en una ocasión, a estos jueces que solo querían dinero, como Festo, oh excelentísimo Festo, o Agripa, que solo lo quiere ver por curiosidad morbosa. Pablo le dice, yo quisiera que tú seas como yo, excepto estas cadenas. ¿Quién es este Pablo? ¿Qué ha pasado de ser un tipo furibundo a ser un tipo manso? Lo que lo cambió fue la esperanza en Cristo Jesús. Y claro, es un hombre que tiene esos propósitos eternos. Sus propósitos no son temporales, y eso es lo que le da libertad para hacer. Pero unas conclusiones rápidas. Ustedes se dieron cuenta que en el verso 10 no recibieron el consejo de Pablo. Y era un consejo de bastante sentido común. No se necesitaba fe para seguir ese consejo. Pero la ambición del dueño del barco y del centurión siguieron adelante con su propósito. Pero en el camino va ganándose el respeto y el derecho a ser escuchado. ¿Te das cuenta? Cuando servimos en la tormenta, vamos ganándonos el derecho
a ser escuchados. Qué hermoso es eso. Ahora, noten otra cosa. El Señor hace una cantidad de cosas, habla a través de Pablo, oración, todo esto, y los llama la atención, los anima, comida, todo eso. Pero al final, verso 42, los soldados pensaron matar a los presos. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. El no cristiano le salvó la vida al cristiano. Y este es el punto. Jeremías 29:7 dice: trabajen por el bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de la ciudad está su bienestar. Entonces, una razón para no ser escapista en este momento es que si luchamos por el bienestar de esta nación, nos va a beneficiar a nosotros. Pablo luchó para que no mataran a los presos, para que no se fugaran los marineros, para que comieran, para que siguieran adelante, con una promesa de Dios. Y después son esos a quienes les está sirviendo que le salvan la vida a Pablo. Ahí esos dos punticos creo que son suficientes. Ganémonos al derecho a ser escuchados, siendo siervos propositivos y esperanzados. Confiemos que Dios nos va a bendecir también a través de esta nación, donde anhelamos que todos sean salvos. Como alguien dijo en una pequeña publicación en estos días, la iglesia no es indiferente. La iglesia lucha diferente. Oremos. Señor, en medio de estas tormentas de la vida que nos asustan, que nos inquietan, pedimos tu misericordia sobre esta nación. Ayúdanos a ser como Pablo, no como Jonás. Ayúdanos a ser teólogos, no en el sentido de que sabemos mucho, sino en el sentido de que la lógica de nuestra vida es Dios, la esperanza de Dios, la historia de Dios. Y ayúdanos a caminar con esperanza, queriendo que todos se reconcilien, que todos se escuchen, que todos se amen y sobre todo que todos lleguen a conocerte a ti. Te lo pedimos, Padre, sabiendo que nosotros también somos presos del miedo. También tenemos ambiciones, también tenemos luchas con rencores y resentimientos en nuestro corazón. Pero sabiendo que la misma transformación que hiciste en Pablo, que no toma caminos de retaliación o de eliminación del que es o piensa diferente, este hombre que tú lo pasaste de ser furibundo, perseguidor, a ser un siervo en medio de la tormenta. Ayúdanos así. Juntos como iglesia te pedimos, Señor, que haya convivencia armoniosa entre estas naciones que se pelean en el Medio Oriente. Juntos te pedimos que pares esta pandemia, que protejas nuestra vida del contagio y que sanes a los que están enfermos. Juntos te pedimos que en esta nación haya diálogos, que los que en este momento dirigen la administración pública escuchen, se arrepientan y busquen el bien de todos, especialmente de los que más sufren. Asimismo, que quienes con justa razón protestan, revisen sus corazones para hacerlo de una manera que sea cuidadosa de la vida, respetuosa con la propiedad privada, y que puedan expresar su indignación y sus deseos de rectitud, de equidad, de una manera adecuada.
Te lo pedimos, Padre, como iglesia, y sobre todo, úsanos a nosotros como agentes de paz para este país tan necesitado. Paz en nuestra oración, agentes de paz en la forma que interactuamos en las redes sociales, agentes de paz en los diálogos familiares que a veces se tornan muy polarizados. Agentes de paz en nuestra justicia personal cuando pagamos los impuestos que debemos, cuando ayudamos al necesitado, porque nos es fácil a veces criticar a otros cuando no hacemos lo propio. Ayúdanos como iglesia a seguir predicando el evangelio con obras de amor y con una palabra clara y sólida para un país que te necesita a ti. Te lo pedimos, Padre, allí en la casa donde nos hemos reunido a participar de este servicio y aquí en el auditorio de nuestra amada congregación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén.